Bueno, en la nueva sesión de los clinics de Trail Running Review queremos conocer de mano de las marcas, que nos expliquéis cómo concibe cada marca el material, cómo piensa que tiene que trabajar, por qué ha pensado en este caso en Mizuno, ¿no? Que el gran conocido, la Wave, esa Wave, por qué, cómo trabaja mecánicamente. Y tenemos aquí a Felipe, que nos va a presentar mediante una presentación y también muestras cortadas para que nos va a explicar cómo funcionan esas nuevas zapatillas, las Hayate, las Kazat, nos va a explicar mecánicamente cómo funcionan y cómo están construidas. Así que Felipe, te dejamos y nos explicas tú mismo. Pues muchísimas gracias, sobre todo muchísimas gracias a vosotros, porque luego después sois vosotros que vais a sufrir de noche y tal, y entonces muchísimo respeto por vuestra parte, así que muchas gracias por todo. Si me dejáis, voy a intentar ir súper deprisa, porque lo que os interesa al final es probar el producto y ir a correr, ¿vale? Entonces vamos a intentar tener una presentación bastante rapidita, con muchas imágenes, y me voy a centrar un poco en la historia, para que veáis un poco cómo se podría encajar el trail running en una marca de deporte, y luego efectivamente después os explicaré un poco la evolución de cómo se pasa de una lógica de una zapatilla de correr en asfalto a una lógica de pasar a una zapatilla de trail running, ¿vale? Perfecto. Pues empezamos. ¿Quién es Mizuno? Mizuno es una empresa japonesa muy antigua, familiar, básicamente. Lo sigue siendo. Se puede decir que Mizuno es una empresa familiar japonesa desde 1906. Es un señor que se llama Mizuno, ¿vale? Que ha empezado en una pequeña tienda en Osaka, porque básicamente le gustaban los deportes americanos, el béisbol, el golf, y fue de los primeros japoneses en decir, pues mira, voy a traer esto a Japón y voy a enseñar a los japoneses a practicar otros deportes que el sumo y el judo. Entonces empezó a trabajar a los 13 años, empezó con una pequeña tienda de deporte, junto con su hermano, y montó la fundación Mizuno. Entonces luego ahora podéis ver, al igual que por ejemplo con otra marca con muchas historias, todas estas marcas van vinculadas. Hay muchas marcas que han empezado, por ejemplo, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, no sé, un Reebok, un Converse, un Adidas y tal. Entonces todas estas marcas al inicio se han juntado mucho con el movimiento olímpico. Entonces todas las imágenes que vemos en blanco y negro, con Jess Owen y todo esto, pues normalmente son este tipo de marcas. Entonces Mizuno también ha ido creciendo a nivel de deporte y a nivel de, sobre todo, de reconocimiento al inicio de la mano de todo el movimiento olímpico. Decirlo también que es una marca que hace de todo, hace esquí, aquí veis una imagen con planeadores. Obviamente en España le hemos tenido que quitar de nuestro catálogo, porque podemos vender zapatillas de trail, pero pocos clientes nos compraban planeadores, ¿vale? Pero es obvio. 1960, patrocinadores de los Juegos Olímpicos de Tokio, operador que visita la fábrica. En Mizuno siempre vamos a encontrar lo que os decía antes, esta filosofía de empresas japonesas. Hay muchas cosas en el diseño, es decir, la tecnología, la calidad del producto obviamente es lo primero, pero en todos los productos vas a encontrar cosas que evocan las tradiciones del Japón, es muy importante. Respecto a los demás, las cosas de emperadores, flor de cerezo, todos los conceptos que veis en la tele de Japón están metidos en el ADN, si queréis, de la marca. Entonces, muy rápidamente, pues caras conocidas, pues nosotros hemos tenido gente de, por ejemplo, del nivel de Carl Lewis, de Florence Griffiths, Joyner, Ivan Lendl, Jan Zelezny, que es un poco el Leo Messi de la jabalina. Es el tío que ha obligado la Federación de Atletismo a cambiar la jabalina en el mundo, porque tiraba la jabalina tan lejos, que ya los estadios se estaban quedando pequeños. Os juro que no es exagerado, lo podéis comprobar en internet. Desde este tío, la jabalina no es la misma, es menos planeadora, un pelín más pesada y tal. Pues, ¿qué más hemos tenido? Y también veis que hemos abarcado un poco todo tipo de deporte. Gente conocida, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en el mundo del driving, pues Michael Schumacher, Ayrton Senna, y también un personaje que conocemos bastante en España, como puede ser Seve Ballesteros. Aquí tenéis, por ejemplo, Joe Montana, que ha sido el mejor quarterback de la historia hasta Tom Brady, me parece, ahora. Pero también Nick Faldo,
Y para acabar también, uno que es muy conocido en Barcelona, Rivaldo, ¿vale? Que siempre Mizuno ha ido de la mano de los jugadores brasileños. Entonces, ese es un poco para que veáis que también en las zapatillas que tenéis vosotros, esto, entre comillas, influye, porque no es lo mismo, por ejemplo, las marcas que tienen, por ejemplo, una cierta historia, que han manejado muchísimos deportes a lo largo de la historia, entonces luego hay una cierta lógica, una cierta evolución a la hora de fabricar zapatillas o material de trail, y marcas totalmente nuevas, ¿vale? Entonces, esto también supongo que lo veréis en los detalles, en la forma de abordar, por ejemplo, la forma de la zapatilla, el tipo de amortiguación, el dinamismo y todo esto. Si entramos ahora en lo que os interesa, pues lo que he dicho, concepto de biomecánica. Entonces, empiezo por la parte de running. En running, pues básicamente hay tres tipos de pisada, ¿no? Sabéis, la neutra, la planadora y la supinadora. La neutra, sabéis un poco cómo va. Digamos que hay una fase de, digamos, de aterrizaje, hay una fase digamos, de transición y una fase de despegue, ¿vale? Entonces, en España casi todo el mundo compra zapatillas de corredores, digamos, neutrales. Es decir, lo que podéis ver aquí, ¿no? Si ponéis un pie, espera, aquí, vale, esta forma de pie, es decir, si ponéis, por ejemplo, ponéis el pie desnudo en el barro y luego lo ponéis por ejemplo, en un papel de periódico, vais a ver esta forma, ¿vale? Con el pie bastante bien dibujado. Pues eso es un corredor neutro. Y en España la gran mayoría de las zapatillas que se venden son para neutra, aunque solo el 25% de los corredores lo son realmente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría en realidad somos pronadores, ¿vale? Es decir, que descompensamos un poco a la hora de pisar y a la hora de la transición, ¿vale? Sobre todo, supongo que vosotros hay muchos de ultra trail, muchos que han corrido largas distancias, es decir, normalmente casi todos empezamos la carrera corriendo de forma normal neutra y luego acabamos pronando, ¿vale? Entonces, la pronación no es una enfermedad, es totalmente normal, pero es algo que hay que cuidar porque si no se compensa, al final, pues esto es lo que provoca, por ejemplo, la lesión de las rodillas y cosas así, ¿vale? Pero, lo dicho, la mayoría de los corredores somos probadores, pero en España casi todo el mundo compra zapatillas neutras, ¿vale? Bien, es cierto que aquí también, que es típico de España, tenemos mucho la cultura de si tengo un problema, tengo plantilla, ¿vale? Cuando en el resto de países, si tengo un problema, busco la solución en el producto de la zapatilla, y aquí no, nos gustan mucho las plantillas. Y para acabar, pues hay un último tipo de corredor, que son los supinadores, únicamente el 5%. Entonces, resumiendo, ¿esto en qué influye? Que en realidad, en running de carretera, lo que buscamos las marcas, ¿vale? Es más una lógica de tenemos que adaptar la zapatilla a los corredores, ¿vale? Y básicamente se adapta la zapatilla a los corredores en función de la forma que tenéis de pisar, vuestro peso, y luego el tipo de carrera, que se podría resumir como la velocidad. Es decir, no es lo mismo de correr, por ejemplo, 1000 metros a un ritmo de 5 que correr a un ritmo de 3:20, ¿vale? Entonces, estos son los tres factores. Entonces, ¿en qué cambia lo que hacéis vosotros, ¿vale? ¿En qué cambia ¿cómo explicarlo? El trail running. Pues el trail running, ya veremos después que la base está en que, además de adaptarse al corredor, las zapatillas tienen que adaptarse al terreno. Eso es la mayor complejidad de las tecnologías de trail. Es decir, eso es lo que tenéis que buscar. Es decir, una zapatilla que se adapte no solo a vosotros, pero claro, luego una zapatilla que se tiene que adaptar a donde vais a correr. Porque no es lo mismo ir por un bosque, por sendero, pisar ramas, ir por rocas y cosas así. Eso es la gran diferencia. Entonces, me han pedido de hablar de la tecnología wave, entonces voy a intentar hacerlo únicamente con un pequeño video, ¿vale? La tecnología wave básicamente es bastante simple de explicar. Básicamente lo que tenemos es que es una tecnología mecánica de amortiguación, ¿vale? Entonces, cuando se pisa, lo que buscamos es que, entre comillas, es como si la zapatilla se tiene que chafar, tiene que absorber el impacto. Es decir,
la zapatilla tiene que absorber el impacto y no vuestras rodillas, ¿vale? Y a la hora de la transición, si queréis, tiene que proteger de estos movimientos laterales para facilitar efectivamente la transición desde el punto de pisada y el despegue, ¿vale? Entonces, es una tecnología biomecánica, básicamente se llama WAVE, porque habéis visto, es una tecnología básicamente de absorción y reparto de las ondas, ¿vale? Entonces, entre comillas, WAVE es la marca de fábrica de Mizuno. O sea, cuando uno piensa en una zapatilla de trail o de running, piensa en el WAVE de Mizuno. Como, no sé, si os digo Nike, ¿en qué pensáis como tecnología? Perfecto. ASICS es G. Ya veremos, puede que las tres bandas sean el bus, pero de momento, es decir, Wave, Air, Jet son realmente cosas que hacen parte del ADN de las marcas. Entonces, en running, la parte principal de la tecnología, es decir, donde las marcas realmente han enfocado la mayoría de su esfuerzo a nivel de I+D, ¿vale? Es a nivel de amortiguación, porque es donde tenemos que evitar las lesiones, es decir, la mayoría de las lesiones vienen por una mala amortiguación de las zapatillas, ¿vale? Básicamente. Entonces, ahí, lo que os he enseñado, hay más o menos dos tipos de tecnología. La tecnología mecánica, la que os he enseñado, como la Wave, es decir, es un mecanismo que absorbe, o también hay los polímeros, es decir, el material que tenéis en la suela, ¿vale? Lo que se llama el foam, la espuma, en función de las marcas. Entonces, en Mizuno tenemos dos tipos de polímeros. Tenemos uno que se llama AP+, que amortigua muchísimo, es decir, que tiene la capacidad de que cuando la zapatilla aterriza, si queréis, este material tenga en memoria durante milésimos de segundos, si queréis, el hecho de que se tiene que amortir y luego devuelve la energía, ¿vale? Eso es el AP+. Y luego tenemos otra tecnología que es muy similar, que se llama Euphoric, pero la única diferencia es que es mucho más ligera, ¿vale? Un 30% más ligera. Entonces siempre jugamos con estas dos tecnologías, ¿vale? Luego, os voy a decir la verdad, en trail, por ejemplo, las nuevas zapatillas de trail que podéis probar, por ejemplo, de primavera verano 15, es decir, la temporada pasada y la anterior, hemos ido a buscar zapatillas súper mega ligeras. Por lo tanto, en el equilibrio hemos puesto mucha tecnología que se llama Euphoric, ¿vale? Con zapatilla muy ligera. El problema del trail es que esta tecnología, si queréis, claro, como vais en terrenos mucho más complicados, como rocas y cosas así, tiene tendencia a tener un aspecto un poco chafado. Y entonces, es decir, no perjudica a nivel de amortiguación, pero sí perjudica a nivel del aspecto, ¿vale? Entonces, es por eso que ahora, esta temporada y la siguiente, hemos vuelto a cambiar el equilibrio y, entre comillas, tenemos mucho más AP+, es decir, mucho más, una zapatilla un pelín más pesada, que sigue siendo muy ligera para el mercado, pero hemos vuelto a decir, vale, volvemos a meter mucho más amortiguación y durabilidad de la suela, pero da igual si pesan un pelín más que antes, ¿vale? Entonces, estos son, yo creo que no solo es de Mizuno, es la mayoría de las marcas, son tipos de, ¿cómo decir? Son tipos de elección, digamos, que tienen que hacer los responsables de talento. Es decir, vale, ¿qué hago siempre? Voy en dirección a una zapatilla más ligera, es decir, que va a dar mucho más velocidad a los corredores, o voy en dirección a zapatilla mucho más duradera, ¿vale? Si seguimos, ¿cuáles son las tecnologías específicas de trail? Entonces, como he dicho antes, el running de carretera, la zapatilla se tiene que adaptar al corredor. Entonces, en el trail, además de todo esto, se tiene que adaptar al terreno, ¿vale? Entonces, para eso, Mizuno, ¿qué ha hecho? Pues hemos desarrollado una tecnología específica, es decir, son tres tecnologías principales que se juntas bajo el mismo paraguas, que se llama X-Static, es decir, que se puede traducir como el X, que básicamente es esto. Es decir, el X-Static es este puente que veis aquí en forma de X, ¿vale? Esto que veis aquí. Entonces, ¿por qué? Porque esto lo que permite es una muy buena flexión de la zapatilla, ¿vale? Luego os enseñaré para qué os sirve, tanto a nivel para evitar las lesiones y para ganar tiempo, ¿vale? Luego
también tenemos lo que se llama Xter, es decir, estas disposiciones de tacos en forma de X que se adaptan. Voy a intentar buscar un ejemplo. Esto, por ejemplo, es una Mujin, es decir, para nosotros Mujin es una zapatilla para terrenos más rocosos, para ultra trail y cosas así. Y la Kazan, por ejemplo, es más para carrera más corta, para correr por senderos y tal. Entonces, si veis, el tipo de tacos es muy diferente. Es decir, son tacos en X, pero por ejemplo, en la Kazan van, es decir, hay menos tacos, agarran un pelín más, porque está previsto para correr sobre barro y no sobre rocas y tal. Y aquí veis, en cambio, hay mucho más tacos, son un pelín más gruesos, un pelín más altos y tal, porque eso está previsto para correr en roca, en terrenos de montaña. Y si vamos a la Ayate, que es una zapatilla súper ligera, por ejemplo, normalmente esto es nuestra zapatilla de kilómetro vertical. Veis que los tacos, hay muy pocos tacos, son mucho más bajos, pero sobre un pelín más grande. ¿Por qué? Porque se necesita, yo supongo que lo sabéis, ¿no? En kilómetro vertical, carreras así súper, digamos, de mucha velocidad en poco tiempo, lo que se necesita es mucho más agarre y sobre todo hay mucho más movimiento con la puntera de los pies, ¿no? ¿Sabes? Mucho más tracción. Entonces, por eso adaptamos esta tecnología al tipo de carrera. Y luego, lo que os he enseñado antes de la wave, en el caso del trail, aplicamos lo que se llama, sí, en castellano sería la wave cóncava, es decir que, entre comillas, lo tapamos todo. Es decir, toda la tecnología wave que os he enseñado y tal, está todo cerrado, es decir, está dentro. ¿Por qué? Porque entre, obviamente, como vais en terreno con mucha gravilla, y tal, tenemos que evitar de que se ponga cosas entre, si queréis, la forma de la wave y la zapatilla, ¿vale? Entonces, son las tres cosas que hacemos, son tres tecnologías típicas de trail. ¿Esto cómo se traduce? Os voy a dar un ejemplo de lo que os explicaba. Hay también otra cosa que no se ve muy bien aquí. Espera, voy a intentar reconstruirlo. Es que la zapatilla nuestra no flexiona mucho aquí. La zapatilla nuestra, si veis, no flexiona más bien aquí que por esta parte, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque es para evitar que a la hora de pisar, sobre todo en terreno súper accidentado, tenéis movimiento de pie, que al fin es lo que os puede provocar lesión, fascitis plantar y tal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar un movimiento típico también. Vale, esto es clave. Este movimiento, ¿veis? Por ejemplo, eso es análisis, por ejemplo, con la competencia. ¿Veis que cuando pisamos una roca o por ejemplo, una rama, veis que el eje, por ejemplo, desde el pie hasta los gemelos, con este tipo de tecnología es mucho más recto, ¿vale? Si veis, podéis probar con toda competencia, veis que la zapatilla, justamente, a estar demasiado blanda ahí y a no tener esta tecnología que os permite girar la zapatilla, si queréis, lo que tiene que adaptarse es el pie. Entonces, cuando pisáis, el pie tiene tendencia así a estirar los tendones del tobillo, cosas así. Entonces, ¿esto qué os permite? Os permite dos cosas. Uno, obviamente, es evitar lesiones a nivel de pie, de articulación y tal. Y dos, sobre todo, como tenéis un mejor ángulo, os permite salir mucho más deprisa de terreno accidentado. Es decir, ganáis tiempo, ¿vale? Entonces, supongo que cuando estáis en una ultramaratón no tiene mucho sentido cuando estáis metidos en carrera de 3 o 4 horas, pero si por ejemplo estáis con media maratón de montañas, kilómetro vertical y tal, pues este tipo de detalle os permite ganar un segundo por aquí, medio segundo por allá, si tiene sus cosas, ¿vale? Entonces esa es la finalidad de las tecnologías nuestras, ¿vale? Entonces, para que tengáis también un ejemplo de una empresa como la nuestra que ha tomado lo que os explicaba antes, una decisión de producto que no era la mejor para los corredores de trail. Entonces, para que veáis cómo lo hemos analizado y cómo lo hemos corregido. Entonces, hasta la temporada actual de otoño-invierno 15 teníamos este tipo de zapatilla de trail. Es decir, una zapatilla, lo que os he explicado antes, con
todo el Euphory, es decir, puedes ver la suela, es súper ligera y tal, pero no sé qué os he explicado. Claro, cuando se va por la montaña y tal, esto tiene tendencia a chafarse, entonces a nivel estético y todo esto no es lo ideal. Y luego habíamos elegido siempre con este afán de ligereza, de trabajar con termosellado, ¿vale? El problema del termosellado, que su nombre, es que es una tecnología que tenéis que calentar muchísimo la tela, ¿vale? Al calentar mucho la tela, luego, cuando vosotros hacéis estos movimientos repetidos de bajar, doblegar el pie, pues obviamente pues había problema y se agujeraba por aquí y por aquí, ¿vale? Entonces, eso, claro, nosotros no lo hemos hecho así, dice, pues mira, vamos a putear a la gente, pues no, lo hemos hecho porque hemos dicho, vamos a tener la zapatilla más ligera del mercado. Y luego, en este equilibrio que os digo siempre, entre, está bien ser ligero, pero también tenemos que tener, pues, amortiguación, durabilidad y todo esto, nos hemos dado cuenta que esto no era la solución más adecuada a los corredores de trail, sobre todo en España y en Cataluña, porque aquí básicamente pues, se corre mucho por monte, mucha roca, es muy abrasivo, todo esto, ¿vale? Entonces este tipo de elección no nos ha funcionado. Entonces, lo hemos cambiado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos cambiado radicalmente. No tenemos, ¿no? Muestra. Tú no tienes. No tenemos muestra de la nueva colección, ¿no? Sí, perfecto. No, de acuerdo. Pues veis, lo que hemos hecho es, por lo que os explicaba antes, eso es, además podéis ver que Gerard lo ha probado, o sea que ha metido bastante caña, porque lo conocemos. Pues hemos vuelto a poner mucho APPUS, este material que os decía, que pesa un pelín más que el Euphory, pero es mucho más duradero. Y veis, por ejemplo, que ya no tiene este aspecto de estar totalmente destrozado con agujero y tal, ¿vale? Y luego, la segunda cosa es que volvemos a meter una malla reforzada con esfuerzos internos y solucionamos el problema de durabilidad, ¿vale? Entonces, pero habéis visto, soy bastante franco, que entendéis también que a veces las marcas hacemos cosas pensando que hostia, esto le va a ir muy bien a nuestros corredores y a veces no funciona, ¿vale? Perdona, ¿y de qué diferencia de gramos estamos hablando? Unos Aproximadamente, 15, solo no, por ejemplo, curiosidad. Unos 15-20 gramos. A ver, esa es otra cosa. Para la mayoría de la gente, si quieres, te voy a decir 20 gramos, chaval, a mí que me da. Pero, ¿sabes? Cuando tienes unos... A ver, es lo que te explico. Los japoneses son talibanes de aquí. Yeah. Y si te dicen, voy a buscar la calidad, la ligereza y tal, se la van a jugar para 15-20 gramos y tal, y a veces toman decisiones que pueden ser aceptadas o no. Con respecto a, también, es verdad que no quiero faltar el respeto, pero si tú vas a correr en las afueras de las ciudades de Japón, que no todo es el Mount Fuji, pues obviamente no es lo mismo que cuando vienes a correr por aquí. Entonces es una solución que puede ir bien para ciertos corredores en Japón o no sé dónde, pues a nosotros nos vale. ¿Vale? Pero ese es un ejemplo típico, vosotros que sois muy corredores, de cómo a veces se pueden tomar decisiones, se puede fallar, lo importante es que hay que estar, por eso también estamos, es muy importante lo que vais a hacer, porque siempre escuchamos mucho, obviamente los feedback de los corredores, porque al final sois vosotros que sabéis, mira, pues esto no funciona, no sé qué, o en, no sé, cuando hay suelo mojado hay que mejorar un poco, todo esto lo escuchamos y lo intentamos aplicar a los cambios de nuestros productos. Entonces, pues lo que es importante es que a raíz de lo que os he dicho antes, nosotros cuando estabais hablando de, por ejemplo, de la Acer, de las zapatillas que teníamos de la Muji y todo esto, de la Cabracán, por ejemplo, en este caso, antes eran zapatillas que estaban muy enfocadas a intentar adaptarse al corredor. Es decir, la diferencia entre una Cabracán, sobre todo, y una Acer, era más o menos, la Cabracán era como la Acer, un pelín más reforzado, pero era para un tío que corría un pelín más pesado y tal, pero ahora realmente es muy diferente, ¿vale? Entonces por eso también tenemos que hacer, es verdad, un trabajo con nuestros clientes, de educar mucho al consumidor. Ahora realmente este tipo de cosas no funciona, es decir, la Mujin, por ejemplo, que es este modelo, por ejemplo, que viene con una placa de refuerzo aquí, que es una zapatilla muy reforzada, muy armada y tal. Esta zapatilla en realidad
es una zapatilla para ultra trail. Es decir, que venga un tío que pesa un pelín más de la media y tal, que quiera correr con esto, está muy bien, pero realmente, la finalidad de esta zapatilla es que una zapatilla para correr por la montaña, para ultra trail, para cosas así, ¿vale? Cuando la Kazan, por ejemplo, que es una zapatilla que es un pelín más ligera, no tiene el refuerzo de la placa, hemos visto antes que los tacos eran diferentes, pues esta es para una, por ejemplo, media maratón, más bien lo que decía antes, por ejemplo, bosques, un poco de gravilla, a veces barro y tal, ¿vale? Entonces, es una lógica que en trail es lo que explicaba antes, es decir, hay que tomar en cuenta las especificidades de los corredores, pero sobre todo, la clave es que una zapatilla, sobre todo, se tiene que adaptar al terreno, ¿vale? Por tanto, también hay que saber elegir qué tipo de zapatillas necesitáis en función del tipo de carrera, del tipo ¿cómo decir? de paisaje o de suelo que vais a, de suelo mejor dicho, que vais a buscar. Entonces tenemos 4 modelos, 3 modelos para vosotros, la Kazan, lo que he explicado, ¿vale? Luego tenemos lo que os he enseñado, la Muchin, que es una zapatilla más reforzada, y luego tenemos, bueno, por ejemplo, lo que explicaba antes, la diferencia de los tacos, tipo de suelo, de refuerzo y tal. Y luego tenemos la Yate, que es nuestra zapatilla más dinámica, más ligera, más para carreras súper cortas, tipo kilómetros verticales, o entrenamientos súper rápidos. ¿Vale? Y luego tenemos un modelo que es la Tien, que sería el equivalente a, no sé, estos modelos mixtos que podéis encontrar en Salomón, tipo City Trail y cosas así. ¿Vale? Pues si mi memoria no falla, yo creo que ya está. Vale, ahí está. Entonces, pues si tenéis preguntas, encantado de contestar. También tengo a Iván y José María que me pueden echar un cable. ¿Ya está? Bueno, ya tenemos a Gerard y a Carme que también pueden dar Su versión, sí, yo creo que estaría bien que dieran Sí. su versión Vale, de vale, Iván y la perfecto. Susan. De todas formas, es decir, normalmente eso, ¿no? La casa Mizuno ha apostado en esta colección más que, como decías tú, por apostar por el corredor, por adaptarse al corredor, por adaptarse al terreno. Es decir, que es importante saber dónde vamos a correr a la hora de escoger y la distancia a la hora de escoger una zapatilla en el caso de Mizuno, ¿no? Totalmente. 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 Y entonces es algo también que es muy importante a nivel de la comercialización en las tiendas. Claro, esto tiene su vertiente un pelín más complicado para nosotros, es decir, que no todas nuestras zapatillas se pueden vender a cualquier corredor. Eso te iba a decir, es decir, tienen que tener una técnica especial de carrera para correr Vale, con ellos. yo tengo un ejemplo, por ejemplo, de un chico que es muy bueno, pero que es corredor de ultra trail, y ha ido a una tienda y le han aconsejado nuestra zapatilla para kilómetro vertical. Entonces, obviamente, al final esto no cuadra ni para él ni para nosotros, porque, como te puedes imaginar, la zapatilla estaba totalmente destrozada. Entonces, es verdad que ahora es una complejidad añadida, en el sentido de que realmente entre él hay que saber también comunicar esta faceta de no todas las zapatillas valen para todos los terrenos. Muy bien. ¿Sabes? En cuanto a durabilidad, que lo decías ahora, más o menos, ¿cuánto viene a durar una zapatilla normal, ¿vale? De Mizuno, cuando Mizuno dice, bueno, yo tengo que coger esta zapatilla ya y darle el plan Renove, tengo que buscarme ya. Pues pregunta a los que les meten mucha caña. Ya tenéis el ejemplo en directo. Karma. Contesta, por favor. Mamá, ¿aquí? Ok, aquí me quedo. Sí mismo, bueno, ponte Sí, sí. de pie que te vea, ponte de pie que te vea. Sí, que me gusta mucho. Venga, va. A ver, bro. Castellano. En castellano, sí, perdón. De durabilidad, yo podría decir que, yo qué sé, si le metes una carrera con mucha piedra, mucho barro, mucha roca, pues te durará 200 kilómetros. Ahora, si haces pista, como puede ser yo, por ejemplo, las primeras que utilicé fueron las Ayate y me fui a los machos, que son 63 kilómetros. Claro, a lo mejor me pasé, porque eran demasiado blanditas para tanto kilómetro y nada, me duraron poquito. Pero estas mismas ya llevo tiempo usándolas, entrenando en montaña y me están durando la mar de bien.
más que desde que han reforzado todo esto que ha contado Philippe, pues mucho mejor. Y sobre todo eso que decías también, ¿no? En el primer modelo se veían como más chafadas, se veía Sí, también sí. el compuesto para que no Sí. se vea tampoco visualmente, aunque el sistema siga teniendo suspensión, no se vea tan... Sí, exacto. Es decir, tenemos un material que es un pelín más pesado, lo que explicaba. Al final siempre es una elección. Tenemos un material que es un pelín más pesado que el Euphoric, pero que al final la mayoría no lo notamos. Y en cambio tiene casi tiene un 40% más de durabilidad. Y Mizuno, que explicabas, ¿no? Lleva muchos años, pues, ostras, evolucionando, ha ido cambiando, ha hecho cosas, ha metido en explicar lo de la jabalina. ¿Cómo lo hace para ese I+D, probarlo y llevarlo después al mercado? A ver, tienen el I+D de Mizuno, yo no te lo puedo explicar porque necesitaría enseñarlo en la pantalla y tal, y la mayoría que no entenderíamos nada, pero digamos que se basan en dos ejes principales, hay mucho más, pero dos ejes principales. Un análisis biomecánico, ¿sabes? De estos, como veis en la tele, con en fondo verde, normalmente ponen captores y sensores a un tío y entonces todos los movimientos los analizan. Entonces es el eje biomecánico. Y el segundo eje, obviamente, es un eje de I+D, es trabajar en el tipo de compuestos, ¿vale? Siempre buscando pues esto, compuestos ligereza, dinamismo y durabilidad. En el roadmap de Mizuno, ¿algún día dejarán el Wave? Es decir, ¿habéis oído alguna vez y han dicho vamos a dejar el Wave? ¿O es algo que forma parte del ADN y eso no ha...? A ver, siempre, bueno, de momento, siempre las gamas más técnicas, tú vas a encontrar la mayoría de las zapatillas con Wave, Con Wave. ¿vale? Bueno, ahora en running y un poco en trail empiezan a haber zapatillas sin Wave, pero de momento realmente la base de digamos, nuestro ADN en realidad es el Mizuno Wave, o sea que tiene para rato. Ahora será. Gerard, te toca. Hace poco te vimos en la Ultra Pirineu, entrabas contento, entrabas en buena posición, viendo todo lo que había allí. ¿Qué llevabas? A ver, gracias Philippe por tu explicación técnica, porque ni Carmen y yo lo hubiéramos podido hacer. Somos corredores, no somos tan inteligentes, ¿vale? Y explicaros, no es verdad, simplemente nos ha venido muy bien que haya venido porque nos ha explicado técnicos que nosotros no desconocíamos un poco. Yo en Ultra Pirineo, por ejemplo, este año, hasta Bilbao utilicé esta zapatilla, son más o menos unos 42 kilómetros, y en Bilbao cambié y cogí las Mujin, porque es una bamba con un poco más de amortiguación y quizás un pelín más dura. Es lo que necesitaba, el terreno era un poco más rocoso y demás, y quizás el tipo de zapatilla se adecuaba un poco más para lo que yo iba a buscar en ese momento, ¿vale? Pero la idea principal era acabar con esta zapatilla. Yo en el Mont Blanc 3 semanas antes corrí con esta zapatilla hasta Cormayé, que es kilómetro 82. O sea que, lo siento, pero el tema de kilómetros verticales y todo eso, creo que es una zapatilla que se la puede exprimir muchísimo más que solo para kilómetros verticales. No, nosotros habíamos empezado a correr con bambas mucho más amortiguadas, como era la Aston anterior, que alguien ha comentado por ahí. A todos nos ha ido muy bien. Y creo que ahora las zapatillas que han hecho han ido mejorando, en según qué aspectos han mejorado un poquito, pero la gama esta, que es la voladora que le llaman de montaña, es una zapatilla que se adecua muchísimo para según qué tipo de carreras, maratones, media maratones, kilómetros verticales también, pero la puedes exprimir muchísimo más de lo que Philippe ha dicho, porque nosotros somos los que las probamos, los que las llevamos, y al final es un poquito la sensación que tenemos. También tenéis una técnica de carrera, lógicamente, que el corredor de detrás no la tiene. Ni un peso, ni un tal, y bueno, no sé, depuradísima, entiendo que es depuradísima. El que veía correr a mí de pensar que yo voy a correr 10 kilómetros. No, yo te viste no corres mal, te vimos y no corres mal. No. Te vimos en varios puntos y no corres mal, pero al final es eso, ¿no? Tenéis un peso que quizá el de la posición 200 no tiene, no dedica las mismas Él lo ha horas. dicho muy bien, él ha dicho muy bien también. que hay muchos tipos de corredores y cada uno tiene que buscar la zapatilla que más se le adecue para la carrera que él quiera hacer. Yo personalmente no soy un corredor muy ligero, o sea, hay corredores mucho más ligeros que yo que están mucho más delgados y que no pesan lo mismo, que tiran más con la punta, que no entran tan de talón y demás, y quizás buscan una zapatilla un poco más ligera, a ver, que tampoco yo no he notado mucho cambio de la Yate anterior a esta, la de los 15-20 gramos, realmente no sé dónde están porque no los noto, o sea, al final tampoco es eso, pero sí que es verdad que al final es el corredor el que tiene que probar un poco el material y decir, pues esto a mí me va bien. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, y con eso intentaré acabar porque se está haciendo tarde, con esta zapatilla corrí el primer año de la Buffet Peak Run
que eran 105 kilómetros, 103 o 105 kilómetros, y corrí toda la carrera con esa zapatilla. Es una zapatilla que sí que es verdad que es más blanda, que en terrenos con piedras y demás, quizás acabas notando un poco las piedras porque no tiene la placa que tiene la Musin, pero es una zapatilla que en ese momento me funcionó muy bien. Quizás no era la zapatilla para llevar ahí, y sí que si hubiera tenido la Musin quizás me hubiera ido un poco mejor, pero al final es un poco cada tipo de corredor con lo que se encuentra mejor. Bueno, pues... Marc, sí, tengo dos preguntas. Una, ¿por qué, o sea, cuál es la diferencia de utilizar un sistema mecánico como el Wave frente a los compuestos, no sé cómo... sí, de Sí, goma? o el compuesto, digamos, polímeros. Sí, exacto. O sea, vamos a decir químicos. Sí, ¿Ves? sí. Tecnologías biomecánicas y tecnología, vamos a decir, químicas. Y luego, ¿cuál es la historia de los nombres de las zapatillas? Porque entiendo que tiene sí. algún tipo de historia que seguramente... Me va a pillar! Bueno, no domino el japonés, voy a intentar empezar por la segunda parte. No sé, en Kazán hay una historia de zapatilla que corre como el viento. Ayate. Allá está, Ayate. Rápida como el viento. Rápido como el viento. La casa, me parece, tenía algo que ver con los samuráis. Es lo que te decía antes. Entonces, cosas también súper divertidas. Es decir, además del nombre, ¿ves? Esto son las líneas de Feng Shui, ¿sabéis? Los jardines japoneses que hacen Sí. así, pues es esto. ¿Veis? Yo pensaba que era el relieve de una montaña. No, La es esta. cartografía. ¿Veis? Es la muy... Y esto, por ejemplo, ¿veis que veis así? Son el monte Fuji, por ejemplo, cuando lo veis por la mañana o por la tarde, ¿sabéis? Siempre hay nubes. ¿Sabéis? Pues es esto. ¿Veis? La que tienes, espérate, ¿dónde estaba? La Ayate. Ayate, esto son, por ejemplo, no me acuerdo qué son los ideogramas japoneses que había en las fábricas de los años 60 y 70. ¿Veis? O sea, todo lo que os cuento, siempre hay una historia detrás de diseño japonés vinculado a la cultura, los nombres también. Ponen los nombres aquí como los kakemonos, por ejemplo, de los antiguos samuráis, ¿veis? En este sentido. Es decir, luego al final, para nosotros, que somos los que tenemos que vendernos la zapatilla de Supra, porque todas estas cosas tienen un coste, ¿sabes? Entonces luego tienes que ajustar muy bien y decir, no, está bien, pero esto no tampoco puedes subir el precio de la zapatilla porque esto me lo han hecho a mano, esto, ¿sabes? Pero bueno, eso es para contestarte a la segunda parte. La primera parte, si quieres, es un poco... a ver, normalmente las tecnologías biomecánicas lo que te aportan es mucho más, digamos, amortiguación y normalmente mucho más, te da mucho más pie, si quieres, a pasar de una tecnología con mucha amortiguación a transfer de energía, lo que decía, ¿no? Para, o sea, el aterrizaje, que es la amortiguación, la transición y el despegue. Entonces, claro, es mucho más, o tienes mucho más facilidad de encontrar esta tecnología, si quieres, con una tecnología biomecánica, que con una tecnología solo química, porque al final una tecnología química es, básicamente, imagínate, es como poner una espuma en todos los sitios, y con esta espuma, si quieres, con las diferentes densidades de espuma, alturas y tal, tienes que conseguir lo mismo. Es un pelín más complicado. La espuma lo que te da es mucho más suavidad, amortiguación generalizada, este tipo de cosas. Pero es verdad que todas las tecnologías que digamos más mecánicas es mucho más fácil, si quieres, de conseguir a la vez amortiguación y luego dinamismo, ¿vale? Pero te digo, no soy un experto, luego te puede que te venga un ingeniero y decir, este tío, pero más o menos es esto. ¿Más preguntas? ¿Por qué se decide cambiar el nombre de toda la colección? Cuando ya tenéis un modelo como por ejemplo las Sarsen, que tenían cierta reputación. Porque es una empresa familiar japonesa. Entonces, como es una empresa familiar japonesa, si un día uno de los señores que manda mucho en Mitsuno deciden cambiarlo, cambian. ¿Vale? Porque es así. Otra pregunta para Gerard. Para estos reyes, ¿qué le vas a pedir a Mizuno para que cambie? En la ¿Qué le lista voy a pedir a de Mizuno para que cambie? en las ¿Para zapatillas. estos reyes? Sí. Hombre, que lleguen las de tenis otra vez, porque como habéis visto imágenes, habían habido de tenis, habían habido raquetas. Yo había utilizado las raquetas y la ropa de tenis, o sea que me había ido muy bien.
Así que, querido Suzuki, Mizuno, tráenos zapatillas. No, a mí realmente la zapatilla me funciona muy bien los 3 modelos. Yo las de gama media, que ellas no las he utilizado, no sé cómo van, pero los 3 modelos los estoy utilizando para diferentes cosas y estoy muy contento. No pediría gran cosa. Sí que es verdad que la temporada anterior tuvimos problemas con la durabilidad del upper, pero este año lo han solucionado y la zapatilla funciona muy bien. ¿Cuál es el modelo superventas que tenéis? O sea, ¿cuál es el que más se vende? Mira, ahora nos está cambiando el equilibrio, es una muy buena pregunta, porque antiguamente era la Ascend, que podía más o menos compararse a lo que sería la Kazan. No ha salido, pero hay muchos que hacen así ahora aquí. Sí. Había mucho fan de la Ascend. Sí, y ahora realmente el sustituto, el modelo estrella es la Muji, realmente. Y intuyo yo que, por ejemplo, como sabéis, ¿no? Hay trade por toda España, pero aquí en el norte, es decir, tanto Cataluña como el norte de Aragón y País Vasco, es donde realmente en proporción más afición al trail hay. Entonces, es también donde más zapatillas de este estilo se utilizan. Es decir, más armada, más para terrenos rocosos y cosas así. Entonces, para nosotros sería la Muji ahora. ¿Cuál es la diferencia de peso entre la Yate y la Muji, por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que hay 55 gramos. ¿Solo? Sí. Es lo que decimos, para nosotros no es nada, para un ingeniero japonés. Aparte, cuando vas corriendo, Dani, se te pilla un poco de barro y ya tienes ahí 20 gramitos más, entonces ya la diferencia acabas no apreciándola, ¿eh? Tú lo sabes, ¿eh? Otra pregunta. ¿Mizuno en futuro caerá en las modas estas del oversize o minimalismo o todo esto? El minimalismo, hemos tenido minimalismo. Yo probé unas Wave Evo Ferus o algo así. Exactamente, muy bien. ¿Existen o no todavía? No, lo hemos... A ver, el minimalismo, hay que recordar de dónde viene. El minimalismo viene de una moda de Estados Unidos, que yo sinceramente, por casualidad, estando de viaje por ahí, empecé a tener muchas dudas cuando empecé a ver el minimalismo a tope, en Foot Locker, en cadenas que, pero esta gente que sabe vender de técnico, ¿no? Son cadenas más de moda que de técnico. Entonces, este día, yo digo, hostia, esto del minimalismo, no sé yo, y bueno, y ya sabéis, el minimalismo es realmente para lo que llaman una niche, es decir, muy pocas personas. Son zapatillas más que se puede aconsejar, entiendo yo, en complemento de entrenamiento para efectivamente ciertas personas, no todas. Y a mí me consta, por ejemplo, que creo que hay ciertas autonomías en España ya que prohíben a la gente correr pues carreras de montaña en sandalias y desaconsejan, por ejemplo, ir con zapatilla minimalista, ¿vale? Entonces sí que lo hemos hecho, no por moda, sino porque efectivamente, bueno, había algunos atletas, digo, muy puntuales que necesitaban este tipo de zapatillas y por eso lo hemos hecho. Pero si tú me preguntas y preguntas a la mayoría de la gente, nosotros no estamos a favor del minimalismo, porque justamente si tú lo das a la persona que no lo sabe utilizar, esto sí que te puede generar muchas lesiones y te puede generar muchos problemas. Lo de la famosa transición, ¿no? Había que pasar de las amortiguadas a tal, la gente no solía hacer eso y entonces acaba cayendo en la lesión, ¿no? Sí, sobre todo a nivel de pie, no la misma resistencia y todo. Muy bien. Bueno, pues nos ha quedado claro, ¿no? Era un poco la idea, ¿no? El funcionamiento de los clinics básicamente es esto, que aprendamos, nos han explicado de la marca, cómo funcionan, cómo han concebido la colección. Muchas gracias, Felipe, Gerard, Blacky, muchas gracias también por venir. Y bueno, os animamos a seguirnos como siempre en nuestra web y en nuestras redes sociales o en nuestro canal YouTube. Hasta la próxima.